Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a empezar a las 7, no, ya pasa de las 7 poquito. Vamos a continuar con el tema de la parábola. Por ahí comentamos de hacer el inciso E y el F. A ver si se les podía ocurrir algo de cómo resolverlo. Invité alumnos del 327B por si alguno se integra. Pero no se van a sentir raros. Porque ya con ellos tendría clase hasta el viernes, entonces por eso los invitamos a esta clase y para que repasaras un poco lo que hemos visto. En la página 14, en el ejercicio número 1, nos falta resolver el inciso E y F, donde en el inciso E me dicen a mí que el vértice tiene de coordenadas 0, 0, el eje de simetría, que también se llama eje focal, el eje de simetría está en XX' y pasa por A de coordenadas 2,3. Entonces, para resolverlo, primero, el tema es la parábola con vértice en el origen. Por lo tanto, hay 4 casos. El eje focal o eje de simetría está en el eje de las X. En este caso, la parábola puede estar así o puede estar así. Y la ecuación era y cuadrada igual a más menos 4px. O bien, el eje de simetría o eje focal está en el eje de las Y. Entonces tendría que abrir hacia arriba o abrir hacia abajo. Y para esto la ecuación sería x cuadrada igual a más menos 4p. Entonces, con los datos que me dan, yo necesito determinar la ecuación de la parábola. Y únicamente necesito saber qué posición es. Bueno, si el eje de simetría me está diciendo que está en XX', pues tiene que ser esta. Lo que no sé todavía si va a ser positivo o negativo. Si no me pidieran la gráfica, que sí me están pidiendo, pero si no me la pidieran, podría hacer un bosquejo nada más para asegurarme si voy a utilizar con el signo positivo o negativo, es decir, si está abriendo a la derecha o a la izquierda. El vértice está aquí, pero la parábola, este no es el foco. Dice que la parábola pasa por aquí, en X2 y en Y3, 1, 2. Por aquí pasa. Por lo tanto, aquí tenemos el eje Y. Por lo tanto, la parábola necesariamente tendría que ser, porque tiene que pasar por aquí. Entonces, la ecuación que yo necesito es y cuadrada igual a 4p. Necesito saber cuánto vale p, pero p es la distancia del vértice al foco que no conozco, que es lo mismo que del vértice al vértice. Pero como ya sé que pasa por este punto y que un punto tiene de coordenadas x, y, pues aquí tengo el valor de x y aquí tengo el valor de y. Si yo conozco el valor de x y el valor de y, puedo despejar p para saber cuál es el valor del parámetro. En este caso y vale 3. 3 al cuadrado sería igual a 4, p, que no conozco, por x que vale 2. Por lo tanto, me quedaría 9 es igual a 8 veces p. Y ese 8 que multiplica la p, lo vamos a pasar dividiendo. 9 octavos es igual a p. Cuando no me dan el foco, pero me dan un punto por donde pasa la parábola, ese punto que tiene coordenadas x, y, lo sustituyo en la ecuación que voy a utilizar para poder encontrar el valor de p. Ya tengo el valor de p y tengo la ecuación. Y si entonces que y cuadrada es igual
a 4 por P, que es 9 octavos de X. Por lo tanto, Y cuadrada es igual a 9 por 4, 36 octavos de X. Lo reducimos, Y cuadrada va a ser igual, si dividimos todo entre 4, me quedaría 9 medios de X. Y cuadrada menos 9 medios de X igual a 0. Pero como no quiero que me quede en fracción, voy a dividir lo que hemos hecho todo el curso, multiplicar, perdón, este por 2 y este por 2. Y me quedaría 2y cuadrada, este 2 con este 2 se cancela, menos 9 igual a 0. Esta es la ecuación de la parábola, cuyo vértice está en el origen y pasa por este punto. Es diferente a los anteriores porque no me dieron el foco ni me dieron la directriz, que era con lo que yo hallaba el valor de P, con el foco o con la directriz. No me dan ni el foco ni la directriz, pero me dan un punto por donde pasa la parábola. Ese punto que tiene coordenadas x, y lo sustituyo en la forma de la ecuación que corresponde a esta posición para despejar el valor de P. Ya que tengo el valor de P, lo sustituyo en la ecuación para encontrarlo. Yo esto lo hice como un bosquejo nada más para tener seguridad a cuál de las 4 formas era. Pero como sí me están pidiendo la gráfica, entonces tendré que hacerla bien. Es difícil que en el examen les pidan una gráfica, pero es probable, pero lo más, o sea, y donde tienen que hacer las gráficas es en el trabajo. Y tienen que hacer las gráficas bien porque pues, el trabajo tiene valor de 5 puntos. Y prácticamente lo van a transcribir porque la mayoría del trabajo pues, lo hemos hecho aquí. La única parte que no hemos hecho es de la circunferencia, cuando te dan la ecuación de la circunferencia y tienes que encontrar el centro y el radio. De ahí nada más resolvimos de todos los ejercicios que hay. La circunferencia, esta parte, resolvimos 2 o 3 nada más, los demás sí lo están haciendo ustedes. Pero todo lo demás del trabajo prácticamente lo hemos hecho aquí. Dejen tener mi regla para graficar esa ecuación. Va a ser una escala un poco más grande porque los valores son pequeños. 1, 2. Uno, dos, tres. 1, 2. Aquí está el vértice que está en el origen. Este es el eje Y. Este es el eje X. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. La parábola pasa por 2,3, es decir, cuando X vale 2, ya vale 3. 1, 2, 3. Por aquí pasa. Punto. ¿El foco? ¿En dónde está el foco? Bueno, el foco, si P vale 9 octavos, ¿verdad? Quiere decir, y que ya sé que abre a la derecha, pues el foco está para acá. Y 9 octavos es poquito más de 1, porque 8 octavos sería un entero. Y 9 octavos, poquito más de 1. Quiere decir que el foco está aproximadamente aquí, en el 1.1 aproximadamente. Y la directriz pues, tendría que estar enfrente a la misma distancia, menos 1.1 por aquí. Aquí estaría la directriz. Aquí estaría el foco.
4 veces P, 4 veces P es 9 medios, es decir, 4.5. Perpendiculares al eje de simetría o al eje focal que pase por el foco, el lado recto, o sea, 4 veces P es el 4.5. Por lo tanto, la mitad de 4.5 hacia arriba y la mitad de 4.5 hacia abajo. Y la mitad de 4.5, o sea, la mitad de 9 medios, la mitad de 4.5, serían 2.2 aproximadamente, 2.25. Por lo tanto, 2.25 unidades hacia arriba, 1, 2.5, por aquí así, y 1, 2.5 por aquí. Y fíjense cómo sí es cierto, pasa por A, baja hasta el vértice, digo, esta ecuación representa esta figura. Entonces ya estaría el problema resuelto. Me dan el vértice, me dicen el eje de simetría y me dicen por dónde pasa. Como el eje de simetría está en el eje de las X, pues esta ecuación. Como el punto está en el primer cuadrante, está aquí, necesariamente la parábola tiene que pasar por ahí. Por eso no escogí esta forma de acá. Si el punto hubiera sido menos 2, 3, pues seguramente hubiera escogido esta fórmula, pero con signo negativo. Ya que sé qué forma de la ecuación tiene, o a cuál representa, lo único que hago es con las coordenadas del punto sustituir en la ecuación para encontrar el valor de P. Ya que tengo el valor de P, me regreso a la ecuación para poderla encontrar. Escriban uno, por favor. Mientras vamos a registrar su asistencia a la clase de hoy. ¿Hay alguna persona, alguien del 327B? Yo, ¿Me dices tu nombre, por favor? ¿Apellidos? Santoyo Esquivel. Santoyo Esquivel, gracias. ¿Alguien más del 327B? Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo sabe hacia dónde va a abrir la parábola? Dependiendo de los datos que me están dando. Decía yo, si por ejemplo, de entrada está el vértice está en el origen, puede ser cualquiera de las cuatro. Segundo, me dicen que el eje de simetría está en el eje de las X, por lo tanto, pues debe ser esta, ¿no? El eje de simetría es donde está el foco, se llama eje de simetría o eje focal. Entonces ya sé que es esta o es esta, por eso le pongo aquí más o menos 4px. ¿Cómo determiné que agarro la del positivo y no la del negativo? Por el punto que me dan. Porque dice que tiene que pasar por 2,3, por este punto. Por lo tanto, la parábola pues, no podría estar de este lado, porque este punto A es parte de la parábola. Si la coordenada hubiera sido menos 2,3, menos 2,3, que pasara por acá, entonces la parábola sí tendría que abrir a la izquierda. ¿Hacia dónde va a abrir? Depende de los datos que te estén dando, ¿vale? Sale, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? Sanabria Chávez. Ahí, profe, donde quedó 9 medios, se divide todo entre 4 para que quede ese resultado. Sí, o sea, yo puedo hacerlo aquí. Aquí, multiplicar todo por 8, pero me queda una ecuación equivalente con números más grandes. Lo que hago aquí es dividir todo entre 4 para trabajar números más pequeños nada más. Ok, gracias. Y si no lo reduces, no es que sea incorrecto. Si tú no lo reduces y multiplicas todo por 8, me quedaría 8y cuadrada, multiplico este por 8 y este por 8, igual a 36x. Entonces tú dirías, bueno, esto es 8y cuadrada menos 36x igual a 0. Que en realidad es la misma ecuación que tenemos aquí. Si yo divido este lado entre 4 y este entre 4, me quedaría 2y cuadrada, 36 entre 4, 9, igual a 0. Aquí me faltó la x, perdón. ¿Verdad? Es una costumbre, y es una buena costumbre de siempre que tienes una fracción, tratar de simplificarlo o de reducirlo. ¿Qué me quedé? Cachofarías. Bueno, para hacer el pecado completo, vamos a resolver el inciso F y la pregunta que me hicieron de cómo sé hacia dónde abre pueda quedar un poco más clara. En lo que termino de pasar la asistencia, vamos resolviendo el inciso F. El inciso F dice que el vértice sigue estando en el origen. Ahora el eje de simetría está en el eje de la Y o eje focal. Eje de simetría o eje focal está en Y prima. Con esto, ya sé que es cualquiera de estas dos. Porque el eje focal está en el eje de las Y. Pero aparte me dice que pasa por menos 3, 1. Pasa por A de coordenadas menos 3,1. Por lo tanto, menos 1, menos 2, menos 3. Es menos 3, 1, perdón. Menos 3, 1. Aquí tengo el menos 3 y aquí tengo el 1. La parábola pasa por aquí. El vértice está aquí. Por lo tanto, la parábola tendría que hacer esto. Y aquí ya decido que el eje de simetría fuera en el eje de las Y, está. El punto por donde tiene que pasar forzosamente tiene que abrir hacia la izquierda. No podría estar así, porque entonces jamás tocaría este punto que me dicen que tiene que pasar por ahí. ¿Vale? A ver, me quedé Sandoval David. ¿Y no podría abrir hacia arriba?
Perdón, sí tienes razón, la dibujé mal. Perdón, me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que es esta forma, ¿no? Sí, perdón, estaba acá entretenido con la vista ya. Sí, tienes razón. Ya decidimos que era esta, ¿verdad? Por lo tanto, al ubicarlo en el plano, dice que pasa por, bueno, el vértice está aquí, y pasa por menos 3, 1, menos 1, menos 2, menos 3, 1. Por lo tanto, tienes razón. No puede abrir hacia abajo porque no tocaría este punto A. Necesariamente tiene que hacer esto. Sí, más que yo la dibujé al revés, que andaba acá distraído. Entonces, ya determiné que la ecuación es x cuadrada igual a 4py. Ya sé cuánto va, ya sé que un punto P tiene coordenadas x, y, por lo tanto, me quedaría x que vale menos 3 por 4p que no conozco, por y que vale 1. Menos 9 va a ser igual, menos 9, perdón. 9 va a ser igual a 4p. Por lo tanto, 9 cuartos es igual a p. Ya determinamos la forma de la ecuación es esta, con signo positivo el 4. ¿Por qué? Porque va a abrir hacia arriba, no puede abrir hacia abajo. El valor del parámetro lo voy a encontrar sustituyendo en la ecuación los valores de x y y. Menos 3 al cuadrado son 9, y vale 1, 4 por 1, 4. Este 4 que está multiplicando a la p, lo pasamos dividiendo, y entonces p aproximadamente es, bueno, exactamente es 9 cuartos. 8 cuartos son 2 enteros. 9 cuartos pues debe ser 2.25 aproximadamente, si lo convirtieras a decimales, ¿no? Ya que tengo el valor de p, puedo encontrar la ecuación. X cuadrada es igual a 4 por 9 cuartos de y. X cuadrada va a ser igual a 9 por 4, 36, entre 4, 9y. Me quedaría x cuadrada menos 9y igual a 0. Esa tendría que ser su ecuación. La gráfica no está bien todavía, fue un bosquejo nada más para determinar la ecuación que voy a utilizar, pero no la he trazado bien. Quiero comprobarla en el GeoGebra, a ver si lo que hicimos es correcto. Hasta que la apunten, pues. Bien, vamos a compartir el GeoGebra, vamos a ver si funciona esta cosa. El GeoGebra está aquí. ¿Sí pueden ver el GeoGebra ahí en su pantalla? Sí. Muy bien, gracias. Voy a escribir la ecuación, el resultado que nos dio que es x cuadrada menos 9y igual a 0. Ese fue el resultado que yo encontré.
Esto va a estar bien si el punto menos 3, 1, si el punto menos 3, 1 está sobre la parábola. Por lo tanto, voy a poner un punto A de coordenadas menos 3,1. Y se fijan, aquí está, miren, aquí pasó. Entonces, lo que hicimos está bien. Una parábola con eje de simetría o eje focal en el eje de las Y. Su vértice está en el origen y pasa por el punto de coordenadas menos 3, 1. Su ecuación efectivamente es x cuadrada menos 9y igual a 0. Ahí está comprobado que la ecuación que encontramos sí es la correcta. Ahora vamos a graficarla. Como en el trabajo nos piden que la grafiquemos, vamos a graficarla bien. Este fue un bosquejo nada más. Por lo tanto, vamos a un plano cartesiano. Me quedaría menos 3, 1, 2, 3. Entonces aquí el 1, 2 y el 3. Voy a hacer un poco más grande para que se aprecie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces el eje Y y el eje X dice que la parábola pasa por el punto A de coordenadas menos 3, 1. Cuando X vale menos 3, Y vale 1. Dice que el vértice está en el origen. El foco tiene que estar a 9 cuartos, es decir, un poquito más de 2.25 dijimos. Aquí está el foco. 4 veces P es lo ancho de la parábola. Es decir, 4 veces P, perdón, 9 cuartos. Cancelo los 4 y me queda 9. Y sí, que de lado a lado lo ancho es 9. Tendría que haber 4.5 a cada lado. 1, 2, 1, 2, 3, 4.5 aquí. Y no va a alcanzar. 1, 2, 3, 4. Ay, apenas. Todo esto que yo marqué ahorita es el 9 del 4P. Lo voy a poner aquí punteado. Esto que está aquí es 4P. Por eso la mitad de 4P, o sea, 2P aquí y 2P acá. 4P vale 9. Quiere decir que de aquí hasta acá son 9 unidades. 4.5 unidades de este lado y 4.5 unidades de este. Y ahí ya tenemos todo para trazar nuestra parábola. Fíjense cómo, si pasa por aquí, lo pasa por el punto A también. Y ahí estaría ya trazada bien la gráfica. Cuiden mucho su presentación y el trabajo. Digo, porque prácticamente el 80% lo hemos hecho aquí, así que pueden hacer una transcripción bien, sus gráficas con regla, bien, para que sea bien calificado por su trabajo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Dice la página
ahí en la página 14, el ejercicio número 2. Viene el caso contrario. Encontrar las coordenadas del vértice y del foco. Las ecuaciones del eje de simetría y de la directriz. La longitud del parámetro y del lado recto de las siguientes parábolas. Trazar la gráfica en cada caso. En la circunferencia, si existía, únicamente te pedían el centro y el radio como elementos. Acá es diferente, te piden más elementos porque la parábola tiene algunos más elementos que la circunferencia. Y dice, por ejemplo, el inciso A. Me dan una ecuación a mí. X cuadrada es igual a 8y. A partir de ahí, tenemos que encontrar todos los elementos de la parábola y trazar su gráfica. Y esta se parece a x cuadrado igual a 4py. De entrada aquí, sé que el eje de simetría está en el eje de las y que va a ir hacia arriba. ¿Cuánto vale 4p? Por lo tanto, ¿cuánto vale p? Y p vale 2. Por lo tanto, de aquí yo sé, el parámetro ya sé cuánto vale. Me lo piden. El vértice, pues ya sé que está en el origen, pues porque el mismo tema es la parábola con vértice en el origen. Ya sé que es esta posición. ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? Si hubiera sido menos 8y, hubiera sido hacia abajo, ¿no? Pero como el 8 es positivo, por eso abre hacia arriba. ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? Si P vale 2, ¿cuáles serían las coordenadas del foco? Sería 0,2. 0,2, muy bien. 0,2. Encontrar las coordenadas del vértice del foco, la longitud del parámetro, la ecuación de la directriz y la ecuación del eje de simetría. Ya casi terminamos. Esto fue solo un bosquejo. Aquí ya puedo empezar a hacer mi gráfica bien. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Aquí tengo el eje Y, tenemos el eje X, aquí tenemos el vértice. El foco, su compañero me lo dijo bien, si el parámetro vale 2, dice que el foco está aquí. Por lo tanto, ¿la directriz en dónde está? ¿0,-2? Muy bien. Pero como no me piden en dónde está, sino me piden la ecuación de esta recta, que es la directriz, yo sé que esta recta es y igual a menos 2, ¿sí o no? Porque todos los puntos que están en esta recta en azul, su ordenada vale menos 2, 0 menos 2, 1 menos 2, 2 menos 2, 3 menos 2, 4 menos 2, menos 1 menos 2, menos 2 menos 2, menos... O sea, todos los puntos que están en esa recta en azul, su ordenada vale menos 2. Por lo tanto, la directriz es y más 2 igual a 0.
las coordenadas del vértice y del foco, la longitud del parámetro, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto. El lado recto, ya sé que es 4 veces P, y el lado recto vale 8. Por ejemplo, aquí está. 4P, que es el lado recto. Y el lado recto es lo que me dice qué tan ancha o qué tan delgada es una parábola. Si el lado recto vale 8, la mitad de 8, que son 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todo esto es el lado recto. La mitad para este lado y la otra. ¿En dónde está el eje de simetría o el eje focal? En el eje de las Y. Y no sé si se acuerdan, el eje de las Y tiene una ecuación. El eje de las Y, como es una recta, debe tener una ecuación. El eje de las Y tiene como ecuación x igual a 0, porque cualquier punto que está en el eje de las Y, el valor de su abscisa vale 0. Igual, el eje de las X también tiene una ecuación que sería Y igual a 0. Por lo tanto, si el eje de simetría está en el eje de las Y, la ecuación del eje de simetría va a ser x igual a 0. La ecuación del eje focal o eje de simetría. Cuando esté el eje focal en el eje de las X, su ecuación del eje focal o eje de simetría va a ser y igual a 0. ¿Vale? Entonces ya está. Inclusive aquí en la hoja tienen como una línea para poner los valores. Vértice, foco, parámetro, lado recto, directriz y eje de simetría. Aquí ya lo tenemos. Me dan una ecuación y a partir de un poquito de análisis determinamos el vértice 0, 0. Calculamos el parámetro, despejando P, me queda que el parámetro es igual a 2. El parámetro es la distancia que hay del vértice al foco, y es la misma que hay del vértice a la directriz. Es un valor absoluto, es una distancia. Por eso de ahí su compañero dedujo, bueno, si P vale 2, y ya sé que va a ir hacia arriba, las coordenadas del foco, pues es en X0 y en Y2. La directriz está a 2 unidades abajo del vértice, y la directriz pasa por Y igual a menos 2. La igualamos a 0 y aquí tengo la ecuación de la directriz. El eje focal o eje de simetría está en el eje de las Y. La ecuación del eje de las Y es x igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier punto que esté en el eje de las Y, su abscisa vale 0. Aquí tengo el punto 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0 menos 2, 0 menos 5. O sea, cualquier punto que está en el eje de las Y, su abscisa vale 0. Lo mismo pasa acá. Si un punto está en el eje de las X, su coordenada siempre vale 0. Entonces ya tenemos todos los elementos y faltaría trazar la gráfica. Como ya tengo aquí punteado el lado recto, no es cuestión de que pase por aquí, que llegue al vértice y a partir de aquí vuelva a subir. Entonces fíjense, les decía yo, la esencia de la geometría analítica es esa, que tú veas una ecuación y con un poquito de análisis, primero sepas qué lugar geométrico es una parábola, y conviertes en el origen, y de allí empieces a deducir todos sus elementos hasta que llegues a la gráfica. Por eso hay dos problemas fundamentales en la geometría analítica. El anterior, que era que medían elementos de un lugar geométrico, yo encontrar su ecuación y su gráfica. Ahora el proceso contrario, que me den la ecuación y yo encuentre todos sus elementos y elabore su gráfica. Muy bien, tienen por ahí en la página 19 y en la página 20, no, pero en la 14 y en la 15, ahí, bueno, en la 14 queda un ejercicio, y cuadrado igual a menos 4x, y en la 15 hay 4. Intenten avanzar a su trabajo. El viernes los voy a invitar a la clase del 327B. No los voy a hacer levantar temprano. Si están desocupados y tienen voluntad de seguir avanzando en su trabajo,
Los voy a invitar a la clase del viernes con el 327B, por si alguien se quiere anexar. O si no, pueden ver la clase del viernes. Subo el video el viernes por la tarde y la pueden ver en la tarde la clase del 327B. Así como esta clase también la vamos a subir un poco más tarde. ¿Pues tengan alguna pregunta o algún comentario? Muy bien. Entonces, quedamos en eso. Los que se quieran integrar el viernes a la clase de 327B, y si no, nos veríamos el próximo lunes. El próximo lunes ya es 30 de noviembre. Tenemos que ir cerrando los temas para la semana que entra. Debe aparecer ya el calendario de exámenes y todo eso. Entonces, para irse preparando para el examen final. Que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Vale, nos vemos.